Nosotros hemos venido sosteniendo sistemáticamente que este es un sistema que colapsó, está en bancarrota, no hay ninguna posibilidad de hacer transformación en un sistema que por su naturaleza no responde a los regímenes de previsión. Efectivamente, como bien dice usted, cuando se originó este sistema en el año 81, se señaló dentro de los tantos sofismas que se construyeron que el sistema anterior estaba fracasado, lo que no es cierto. 32 cajas de previsión existían al momento del decreto ley 3500, varias de ellas tenían superávit, pagaban pensiones cercanas al 70-72%, con lo cual todo lo que se construyó para echar abajo o para acabar con ese sistema que era propiedad de los trabajadores fue totalmente falso. Lo que en verdad se pretendía, y usted muy bien lo dijo también, era tratar de que Chile tuviera una tasa de ahorro gigantesca, que era el gran problema que tenían los países en desarrollo y que frente a determinadas crisis les generaba problemas de liquidez. Bueno, Chile hoy día tiene acumulado en los fondos de pensión una cantidad cercana a los 161.000 millones de dólares, que representa algo así como el 60% del producto. Los oyentes de los programas muchas veces se pierden en la cifra, y porque los chilenos nos perdemos en la cifra, especialmente cuando un 70% recibe ingresos inferiores a los 350.000 pesos. Claro. Entonces, la gente está condenada por la estructura de este sistema que no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad social, está condenado a pensiones que son miserables. Cuando el ex presidente de la AFP Provida, el señor Vial, actual consejero del Banco Central, puso el grito en el cielo y dijo que un 60% de los trabajadores iba a percibir pensiones en promedio 150.000 pesos, se equivocó. No es esa la cifra es mucho menor. El promedio de lo que están pagando actualmente las AFP, según la superintendencia, es de 122.207 pesos. Eso es lo que paga. Las AFP pagan 450.000 pensiones. Somos un total de 9.600.000 los afiliados, de los cuales un 50% no cotiza. Y no cotiza porque tienen empleo precario, porque los empleadores les retienen su imposición y no la enteran, o porque sencillamente la gente no quiere pagar, porque con ingresos tan bajos, ingresos temporales, no tiene ningún sentido pagar. Entonces este sistema está colapsado. ¿Y eso es, qué porcentaje de este 50% que no cotiza en el fondo es porque los empresarios no le pagan las leyes sociales? Hay un porcentaje muy alto, no tenemos la cifra desagregada, porque usted sabe que ingresar a la página de la superintendencia es todo una odisea. Usted tiene que hacer un periplo para sacar la información. Miren, ¿sabe usted que en esto... ¿Cuánto era el sueldo, por ejemplo, que...? 122.207. Aumenta este porcentaje porque meten la renta vitalicia de las compañías de seguros. Un régimen de pensiones tiene que tener como propósito, como objetivo, pagar pensiones. Claro. Este régimen, como bien lo ha dicho el señor Arthur, ha permitido a Chile contar con una tasa de ahorro gigantesca. Eso pero lo ¿quién dijo dispone? acá. Sí, Eso lo dijo acá y lo dicen en todas partes. Es que el único argumento que pueden esgrimir de las AFP. Entonces, ¿quién dispone de esa masa monetaria gigantesca? Los grandes grupos económicos. ¿A quién se la prestan? A nosotros. ¿A qué tasa? 50 veces promedio. A ver, hagamos la vuelta. Y también se la prestan a las empresas asociadas. Pero evidente, a los bancos. Rentabilidades más bajas, sacrificando a los afiliados por salvar los grupos económicos a los que ellos pertenecen. Por supuesto. ¿Por qué no hacemos la vuelta a la plata en el sentido de que yo pago, por ejemplo, a la AFP? ¿La AFP qué hace con esa plata? Bueno, varios mecanismos. Uno, dependiendo porque aquí hay un sistema multifondo, pero los portafolios les obligan a ellos a tener que buscar mercados donde les generen un retorno importante. Ya. El año 2008 perdimos 28.000 millones de dólares. A la fecha llevamos una pérdida acumulada de 42.000 millones de dólares. Una cifra mayor de la que requiere España para resolver su problema de liquidez. Pero me imagino que la AFP ha perdido plata en ese periodo. Las AFP han ganado cantidades gigantescas. Solamente el año pasado obtuvieron una rentabilidad sobre capital de 32,5%, lo que es francamente indignante, toda vez que las pensiones siguen cayendo. Yo quiero comentar un solo dato aprovechando... Perdón, eso, 32,5% de utilidades de la Sí, AFP. de utilidades sobre el capital. Entonces, si usted invierte 100, recupera 32. Los trabajadores venimos colocando nuestro 10% de manera sistemática, y al final de nuestra pensión, lo que se nos prometió como un gran sueño se convirtió en la pesadilla. El cascabel al gato, donde el señor Piñera decía que este sistema era un sistema exitoso y no iba a hacer un robo como el antiguo sistema. Bueno, queremos decirle al señor José Piñera que fue todo lo contrario, una tremenda pesadilla para los trabajadores, y francamente ha sido un robo porque se ha expropiado una parte significativa de nuestros recursos. Sí, pues además de la rentabilidad de la AFP, usted me dice 32%. Esa es la rentabilidad de los dueños de la AFP, no es la rentabilidad del fondo. Ahora, y de los fondos, bueno, ahora hay distintos multifondos, son variables. Pero ¿cómo se podría promediar, por ejemplo, lo que fue el año pasado? Las cifras son bastante... Son variables, sí. No, y engañan, son engañosas.
porque en los promedios, bien ustedes lo saben, engañan. Ahora bien, los trabajadores, y esto lo ha recomendado la OIT, requieren de sistemas de seguridad, que paguen pensiones dignas, y lo hacen sobre la base de comprender que el trabajador es un trabajador que tiene que tener cobertura tanto en la vida activa como en la pasiva. Aquí, una vez que el trabajador deja de elaborar, se le considera una mercancía que ya no tiene sentido, no sirve. Y eso a nosotros nos parece antihumano, nos parece que contraviene todas las convenciones de las cuales Chile ha suscrito. Quiero poner un solo ejemplo. No es efectivo, porque se ha dicho en la prensa, que el gran problema de las bajas pensiones es efectivo desde una perspectiva, de que el mercado del trabajo en Chile es precario, gana muy poca plata la gente, por lo tanto subir en 2 años la edad de jubilación, aumentar en un 2 o 3%, no tiene sentido. Quiero poner un ejemplo. Yo represento a los trabajadores del sistema financiero. Un agente de un banco, reciente, en Temuco, se pensionó en el año 2007 con un ahorro de 130 millones en su cuenta. 130 millones. Está lejos por encima del promedio. La pensión que le asignaron fue de 900.000 el primer año. Se acogió por retiro programado. Al segundo año lo llamaron y como cayó la bolsa le dijeron, mire, que su pensión había bajado a 8.40. Bueno, él dijo 60.000 pesos no es tanto. Pero al año siguiente le dijeron que estaba en 7.40 y después en 6.90. Ah, uno no se pensiona. No, evidentemente. Bueno, la pensión que tiene él hoy día, y es por eso que nos ha llamado y vamos a ver cómo judicializamos este tema, es de 670.000 pesos. O sea, es decir, 400. Perdió un 30% una persona cuyo ahorro superaba con creces el promedio de los ahorros que los trabajadores tienen. El mismo señor Vial del Banco Central señaló que el 60% de los trabajadores tiene hoy día menos de 20 millones. Y por 20 millones se puede acceder a una pensión inferior a los 100.000 pesos. Que lo paga el Estado. Bueno, finalmente el 62% de todas las pensiones en Chile las está pagando el Estado. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, como dijo José Piñera Echeñique, no ha sido efectivo. También se cayó una de las tesis en las cuales se sustentó la destrucción unilateral antidemocrática del antiguo sistema. Nosotros hablamos de la caja bancaria. Por supuesto que había que hacer corrección al antiguo sistema porque era tremendamente discriminatorio. Habían sectores de trabajadores que se jubilaban o se pensionaban con 20 años de servicio, los empleados particulares con 35. Eso era un sistema que requería modificaciones, muchas modificaciones, pero en lo absoluto podía cambiar la esencia, el principio en el cual se sustentaba que no era el lucro. Este sistema es un sistema fundado en el lucro, así como la educación, la ISAPRE. Exacto. Pues sí, porque además usted me dice que las rentas se van bajando. Bueno, de hecho yo tuve esa misma experiencia con mi mamá, que fue heredera de la pensión de mi papá, que bajó automáticamente cuando murió mi padre. Y yo digo, ¿por qué? Pues si el fondo era de mi papá, ¿por qué al morir él le bajan a mi madre? Y eso me pasa en todas partes. Eso me lo preguntó una vez, estaban dando una charla, me acuerdo, un encuentro con la comunidad en El Salvador. Y una señora, viuda de minero, preguntó por qué le habían bajado su fondo a la mitad cuando murió el marido, si era plata del marido. Exacto. Plata del trabajo de él, no es ningún regalo ni nada. Se lo quedó la AFP. O sea, el caballero trabajó 50% para la señora y 50% para la AFP. Exacto, no, es muy injusto. O sea, sin contar todo lo que ganaron con su plata. Correcto. Los datos son demasiado contundentes. Los trabajadores que se han pensionado por las AFP están recibiendo, como decía, 122.207 pesos promedio. Y más encima te dicen, no, y aporta al fondo 2. Claro, si no, no podemos especular. Hay recetas que han dicho, mire, busque cuando el mercado financiero mundial está a la alza, entonces cámbiese al fondo A. Y cuando venga la baja, cámbiese al fondo E. Pero eso es absurdo. Los trabajadores no pueden estar sujetos a los vaivenes, a la versatilidad del mercado. Somos expertos. Exacto. Hay mucha gente que no entiende lo que lee y va a entender el mercado financiero cómo se mueve. Pero hay datos concretos. Por ejemplo, los funcionarios de las Fuerzas Armadas que están pensionándose o jubilando por la Defensa Nacional están recibiendo como pensión 624.870 pesos. Y los trabajadores que se quedaron en el antiguo sistema, el INP o el IPS hoy día, 189.292. Es decir, las pensiones de FP son un 30% más bajas. No son iguales. Lo que aquí hay la instalación de sofisma, y eso es lo grave que nos preocupa a los trabajadores, porque han tenido una cobertura gigantesca en las últimas 2 semanas la superintendenta y todos los defensores de las AFP diciendo que las pensiones actuales eran 1.000 pesos más altas que las antiguas. Mentira, es un 30% más baja. Un 30% más baja. Y si usted compara a personas que jubilaron en el antiguo sistema, se va a dar cuenta que tienen una pensión un poco más alta. Tampoco son extraordinariamente altas.
Pero este sistema no paga pensiones y no tiene como propósito pagar pensiones. Ellos nos están explicando que miren que los cambios demográficos harían imposible. Mentira. Los regímenes de reparto en el mundo, que son la mayoría en Europa, han demostrado que son los únicos capaces de poder resolver el tema de los cambios demográficos, que afectan en todo caso a los regímenes de reparto y afectan también a los regímenes de capitalización individual. No es propio de los regímenes de reparto el problema del aumento demográfico de la población mundial, y qué bueno que aumente, qué bueno que aumente. El problema es que tenemos que tener otro tipo de consideración. Los regímenes de reparto además son contracíclicos, ayudan cuando viene crisis económica porque aumentan la demanda agregada. Los regímenes de capitalización individual siguen los cursos de las crisis, y lo vimos el 2008 con la crisis, perdimos 28 mil millones de dólares. Para nosotros es un tema relevante, el tema de las AFP, nos interesa mucho, así que Luis, estaremos en contacto muchas gracias a ustedes. Para que ustedes también nos den cuenta de lo que les interesa y cuál es el sistema que se debería adoptar. Pues. Exacto. Muchas gracias, porque queremos que los trabajadores también opinen, no solamente los que tienen lamentable y desgraciadamente intereses en las AFP, porque todas las propuestas vienen en esa dirección. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, don Luis. 2 horas de periodismo, análisis, actualidad y opinión. Palabra que es noticia, solo por la 88.9. Futuro, la radio del rock.